Hoy vamos a empezar a ver Vaca Muerta ya como reservorio. O sea, vamos a tratar de aplicar los conocimientos y las prácticas de la ingeniería de reservorios a Vaca Muerta una vez que tenemos en cuenta todas las características que lo transforman en un escenario, como decimos, no convencional. Pero antes tengo que aclarar algo que no incluí en la charla anterior. Hablando de la presión del agua en Vaca Muerta, yo mencioné que siendo que es el petróleo o el gas el que levanta la sobrepresión y genera la sobrepresión que medimos, si el agua logra escapar del sistema, migrar hacia zonas cercanas de presión normal, dado el tiempo suficiente, es probable que el agua actualmente esté a la presión del entorno. O sea, mientras, el ejemplo que di, mientras el petróleo se encuentra, por ejemplo, a 9.000 o 10.000 libras, el agua puede estar a 6.000 libras o lo que le corresponda a su entorno de presiones que llamamos normales, que es la presión hidrostática desde los acuíferos de superficie. Sin embargo, para hacer este análisis estoy empleando las sobrepresiones actuales. Las sobrepresiones actuales no necesariamente tienen que ser las máximas que alcanzó el sistema. En ese caso, eso por muchas razones. Uno, por la velocidad de generación y de pérdida de presión. Otra, porque puede cambiar la calidad del sello. Otra, por fracturas, por eventos que pueden haber ayudado a aliviar la presión. O sea, no todas las rocas madres presentan la misma sobrepresión, ni la misma roca madre presenta la misma sobrepresión en todas sus partes. Pero no quiere decir que en el pasado no haya tenido más presión en cualquier parte que midamos. Consecuencia, si en el pasado lo que ahora encontramos a 9.000 libras estuvo, por ejemplo, a 10.000 libras y alcanzó el equilibrio con el entorno, en ese caso, cuando se pierde presión a lo largo de los eventos geológicos, como mencioné en el video anterior, el agua acompaña la caída de presión del fluido que llamamos sobrepresurizado, con lo cual realmente el agua en Vaca Muerta en algunas zonas puede estar por debajo de la presión hidrostática normal. O sea, si llegó a 10.000 libras el hidrocarburo y el agua alcanzó el equilibrio con su entorno a 6.000 libras y posteriormente la presión de hidrocarburo cae a 9.000 libras, la presión del agua también cae 1.000 libras adicionales, de modo tal que el agua puede estar subpresurizada frente a su entorno, mientras el petróleo está sobrepresurizado respecto a lo que llamamos presión normal del subsuelo. Estas son todas una parte de todas las cosas que transforman estos escenarios en no convencionales. Cuando uno adopta curvas de presión capilar que involucran miles de libras, se encuentra incluso con situaciones llamativas. Por ejemplo, simuladores numéricos que no admiten presiones capilares de 3.000 libras, porque en escenarios normales se da por sentado que si alguien incluyó una curva con un valor de 3.000 psi o 4.000 psi de presión capilar, es que cometió algún error. Y en escenarios convencionales o incluso en escenarios tight, eso es absolutamente cierto. Y el simulador numérico, dentro de los enorme cantidad de controles que puede hacer sobre la entrada de datos, hay algunos que parecen controles naturales. La otra cosa que quizá les haya llamado la atención cuando yo mencioné que el agua acompaña al petróleo en su caída de presión, ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, como el ejemplo que di recién, digamos el petróleo a 9.000 libras y el agua a 6.000, si posteriormente durante la producción el petróleo o el gas desciende su presión a 4.000 libras, el agua sigue estando 3.000 libras por debajo, o sea, 1.000 libras. ¿Qué pasa si el petróleo o el gas llega a una presión de 2.000 libras? Si a 2.000 le restamos 3.000 nos quedan 1.000 negativos. Antes de responder a esta pregunta, es interesante que cada uno de ustedes que tenga acceso a un simulador numérico plantee este escenario y observe con los valores en las celdas correspondientes qué presión asignan los simuladores numéricos al agua cuando se dan estas condiciones, presiones capilares de 3.000 libras y
e hidrocarburo a 2000 libras. El análisis es interesante en sí mismo y aparte ayuda a entender un poco cómo funcionan las metodologías numéricas de cálculo. Hoy, como dije, perdón, hay otro tema que quería mencionar. Alguien me preguntó cómo seguir estas charlas. Para algunos resultan entretenidas, o sea, yo, como se habrán dado cuenta, no cambio demasiado el escenario, por supuesto no cambia la cara del actor principal de estos videos, así que pero si alguien quiere de todos modos continuar con la serie de charlas o relatos que estoy haciendo, la manera más simple es suscribirse al canal de YouTube y en ese caso cada vez que se realiza una actualización recibe la información correspondiente. Y ahora sí, ahora me meto en el tema de la ingeniería de reservorios en Vaca Muerta. Y para entender la ingeniería de reservorios no solo hace falta los conceptos que vengo desarrollando en estas charlas, sino datos, números. Y los ingenieros de reservorios, los reservoristas en general, estamos acostumbrados a manejar valores típicos, dispersión de valores, distribución de valores de porosidad, de permeabilidad, de saturación de agua. Lo manejamos a través de perfiles y a través de mediciones directas sobre el medio poroso. Mi experiencia en particular abunda en mediciones sobre lo que llamamos núcleos corona. Y en los núcleos corona, el trabajo convencional de laboratorio desde los inicios de la ingeniería de reservorio consiste en recibir un trozo de roca, típicamente extraída del subsuelo, por supuesto. Típicamente lo que uno hace es limpiar la roca, eliminarle todos los fluidos extraños o incluso los autóctonos, sacar el petróleo residual que pueda haber, sacar el agua, sacar la sal, quedarse solo con el medio poroso para medir las propiedades del medio poroso. Desde que aprendemos la ley de Darcy, sabemos que la permeabilidad no es una propiedad ni de los fluidos, ni de la presión que aplicamos, ni de la geometría de flujo, sino sencillamente es una propiedad del medio poroso. Por lo tanto, una de las primeras tareas del laboratorio es limpiar el medio poroso. La permeabilidad también se mide y se la llama absoluta, porque es una permeabilidad en alguna medida de fantasía para la industria petrolera, en el sentido de que donde hay permeabilidad absoluta es solamente los acuíferos, donde hay una única fase en el sistema. En cualquier escenario real hidrocarburífero, mínimo tenemos dos fases. El agua es omnipresente y después el fluido que nos interesa a nosotros, o los dos fluidos que nos interesan a nosotros. Entonces, medimos la permeabilidad absoluta y después medimos las permeabilidades efectivas. Efectivas en las condiciones que suponemos que son las que dominan en las condiciones en las que explotamos el reservorio. Bien, entonces cuando uno habla de roca limpia y seca, se supone que todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Nadie pregunta qué significa eso. Cuando mucho alguien dice, bueno, ¿qué hacemos con la sal? Bueno, la sal se elimina con un fluido que sea capaz de disolver la sal y no atacar las arcillas. En ese caso es el metanol, el fluido que se utiliza a nivel de laboratorio, que no interacciona químicamente con las arcillas o físico-químicamente con las arcillas y es capaz de remover la sal de modo tal de dejar, otra vez como dije al comienzo, la roca limpia y seca. Y cuando decimos que la porosidad de una roca cualquiera, yo les he mostrado algunos plugs, tapones, muestras de laboratorio, testigos, los llamamos incluso, uno dice esto tiene una porosidad de, por ejemplo, el 22,3%. Y en general no se duda de ese valor. Si esta muestra se manda a otro laboratorio, se envía a otro laboratorio, el otro laboratorio dirá, bueno, no es 22,3, es 22,1. De hecho, hay estándares aceptados de diferencia de medición entre diferentes laboratorios. Un 0,5% de diferencia de porosidad se admite como parte de los errores de medición de diferentes equipos, diferentes incluso criterios de estabilización de lecturas, etcétera, etcétera. Por supuesto, también depende de la calidad de roca, porque la medición de porosidad implica medir el volumen que llamamos de granos y el volumen externo, lo que llamamos volumen aparente, bulk, en la expresión inglesa. Y cuando la muestra es o se desgrana, no es consolidada, medir ese volumen externo no es fácil. Entonces, se aceptan ciertas dispersiones. Ahora, si uno toma una muestra
que le dio, como dije antes, si mal no recuerdo dije 22,3, y toma una segunda muestra en el mismo núcleo corona extraído del subsuelo, inmediatamente pegado al anterior, y le da 15%, a nadie le llama la atención. Los 22,3 son ciertos, el 15% es cierto. ¿Qué ocurre? El subsuelo es absolutamente heterogéneo. Por eso hacemos una estadística, se hace una distribución de porosidades típicamente equiespaciadas en las muestras que uno extrae. En medidas inglesas es una muestra cada pie, en medidas métricas es una muestra cada 25 centímetros, es más o menos lo mismo. Y eso se hace porque se asume que lo que importa es la estadística y no el punto exacto donde uno midió. Entonces, en un nivel productivo, descartando las zonas no productivas, haciendo algún tipo de corte, poniendo un límite a los valores de porosidad que consideramos útiles al reservorio, o sea, lo que llamamos genéricamente criterios de cutoff. Nos quedamos solamente con las muestras que representan el reservorio. Se supone que la distribución es independiente de si la iniciamos en un punto del todo el núcleo corona, en otro punto, o cualquier otro, y a partir de ahí empezamos una sistemática, o sea, cerramos los ojos y sencillamente tomamos una muestra cada 25 o cada 30 centímetros, evitando, por supuesto, anomalías como fracturas, etcétera, pero tratando de respetar ese distanciamiento. La práctica demuestra que si se hace la cosa de esa forma, uno obtiene una distribución de porosidades que nos da un valor medio, nos da una dispersión de valores, etc. Pero cada muestra tiene un valor asignado de porosidad. Bueno, ese valor es el que después va a terminar caracterizando o todo el reservorio en forma muy imaginativa, o diferentes niveles de un mismo pozo, o una celda de un simulador numérico. Necesitamos un valor. Lo que llamamos dispersión no es dispersión de datos experimentales, no es errores experimentales, sino dispersión natural debido a la heterogeneidad. Entonces, si a una celda de un simulador numérico le asignamos un 18% de porosidad, asumimos que ahí está incluida toda la variabilidad del subsuelo y que en promedio ese trozo de medio poroso tiene esa porosidad. ¿Qué pasa en vaca muerta? Dejando de lado todas las fenómenos no convencionales que ya mencionamos, ¿cómo definimos la porosidad de vaca muerta? Primero, ya dijimos, tenemos dos matrices, una matriz mineral y una matriz orgánica. Segundo, la matriz mineral es lo que habitualmente llamamos arcilla, y medir la porosidad de arcilla ya de por sí es problemático. Supongamos que no consideramos por ahora la materia orgánica. Medir la porosidad de arcilla es problemático en el sentido de que es muy difícil decir dónde empieza exactamente lo que llamamos arcilla como mineral y dónde empieza el espacio poral que nos interesa como petroleros. Incluso ya empezamos a hablar de tamaños de poros en los que algunas moléculas compiten para poder entrar o no entrar en esos espacios. Y el problema instrumental es que las mediciones de porosidad sobre material arcilloso tienen que hacerse otra vez sobre muestra limpia y seca. Eso, digamos que no hay problema, que uno es capaz de sacar todo el agua y toda la sal del medio poroso, pero después se encuentra con una superficie fenomenal. El ejemplo que se utiliza regularmente es que en un gramo de roca puede haber la superficie equivalente a una cancha de tenis, para tener una idea gráfica. Depende, por supuesto, de la distribución de poros, pero es fácil llegar a esos números. Entonces los fenómenos de superficie son importantes. Y si uno está midiendo porosidad con helio, que es el gas más inerte de que disponemos a nivel de laboratorio y que en principio no tiene fenómenos importantes de absorción de superficie, casi no los tiene, cuando hablamos de semejantes superficies, bueno, ya no es tan fácil asegurar que no hay, que cuando uno mide cuánto helio consume el espacio poral de la roca, no estamos incluyendo algo de pérdida de presión asociada a la absorción, no a la ocupación de espacio, sino a la interacción con la superficie. Más aún si previamente no hicimos vacío la muestra, que es una práctica habitual de laboratorio. Se puede medir con helio de dos formas. O se hace un vacío absoluto dentro de los límites del laboratorio de la muestra y recién después se agrega el helio, o el helio se agrega sobre el
aire que ya dispone la muestra, y en ese caso los fenómenos de absorción son significativos. Pero supongamos que solucionamos todo eso, que de alguna forma somos capaces de hacerlo, fantástico. Describimos perfectamente la porosidad de la matriz mineral. Pasemos a la matriz orgánica, que forma parte de un conjunto. ¿Cómo le medimos la porosidad de la matriz orgánica? Imaginemos que tenemos un escenario de petróleo. Tenemos que hacer roca limpia y seca. ¿Cómo lavamos esta roca? No es difícil imaginar que si ustedes ponen un trozo de esta roca a extraer con solventes y dejar que el solvente ingrese espontáneamente, lave toda la roca y garantice que elimina totalmente la materia orgánica de una muestra, ustedes ya lo han visto, una muestra de vaca muerta que tiene este aspecto. ¿Cómo garantizamos que en tiempos de laboratorio, tiempos que sean compatibles con la medición que estamos haciendo, somos capaces de eliminar totalmente el hidrocarburo? Supongamos que somos capaces de hacerlo. ¿Cómo aseguramos que eliminamos solo el hidrocarburo? A ver, que no forma parte de la estructura o de la matriz orgánica. Durante la producción, yo ya hablé cuando hablé de la heterogeneidad de fluidos, hay moléculas que se absorben fuertemente a la superficie del querógeno, la superficie también es fenomenalmente grande, la superficie expuesta del querógeno, donde los asfaltenos tienden a quedar adheridos a la roca. Por lo tanto, no fluyen. ¿Qué porosidad me interesa medir? ¿La porosidad de un lavado exhaustivo donde también elimino los asfaltenos o la porosidad efectiva de los fluidos que realmente se van a mover en la roca? ¿Cuál es la que me interesa como reservorista? Tenemos el problema del lavado, del acceso a la red poral, y tenemos el problema de dónde definimos que terminó el lavado para no remover cosas que no queremos remover. Lo van a entender mejor posiblemente en un escenario convencional. Existen muchos reservorios convencionales que tienen depósitos de asfaltenos, producidos a veces por más de una oleada migratoria. Ejemplo, muy fácil de documentar y es probable que los que están escuchando tengan experiencia en eso. En escenarios de gas, es probable que la misma trampa que actualmente acumula gas, en el pasado haya acumulado petróleo. Y ese petróleo queda como petróleo residual, reseco, incluso con una fluorescencia en el momento de la extracción de muestras de subsuelo, una fluorescencia que ya indica que es un material no vivo, no fluido, digamos. Desde el punto de vista del reservorio de gas, esos nódulos, grumos de petróleo no móvil forman más parte de la matriz porosa que del fluido a producir. Hay algunos fenómenos de intercambio de componentes entre ese líquido o bitumen residual y el gas, pero básicamente hablemos de lo que es el espacio disponible. Supongamos que tenemos una porosidad en esa roca productora de gas de 20% y que de ese 20%, un 5%, lo que representa el 1% del total, pero es un número que impacta en cualquier cálculo de reservas, ocupado por un bitumen residual de una ocupación anterior de la trampa. Antes de que llegara el gas había petróleo, el petróleo se fue, quedó como residual, se fue degradando y absolutamente no productivo. Llega la muestra al laboratorio y se la lava. ¿Hasta cuándo se la lava? Hay que sacar ese petróleo para medir la porosidad. Si hacemos eso, estaríamos asignando a esa muestra una porosidad que no está disponible para el gas, porque ese petróleo, cuando llegamos al reservorio, está ocupando espacio, y cuando abandonamos la explotación sigue ocupando el mismo espacio. Es como si fuera parte, se comporta como si fuera un grano de arena ocupando espacio. Entonces el laboratorio, cuando se enfrenta a un reservorio convencional, absolutamente convencional de gas, y durante el lavado de las muestras se encuentra que el solvente de lavado sale coloreado y a veces fuertemente coloreado, es razonable que adopte medidas especiales de medición justamente para no excederse en el lavado. Pero es fácil verlo. ¿Qué pasa en vaca muerta? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde tenemos que lavar una roca? Primero nos cuesta, como ya dijimos, llegar a los poros más escondidos del sistema. Bueno,
Se puede hacer de otra forma entonces. Rompemos la roca, no la pulverizamos, la quebramos, la fracturamos, la llevamos a tamaño de, podría ser lentejas o granos de arroz. De todos modos, debido al tamaño del poro de esto, es una red poral completa la que queda en cada uno de los pequeños granos que nos queda la muestra, y en ese caso sí podemos lavarlo. Los fenómenos de lavado son mucho más efectivos. Claro, después tenemos el problema de cómo medir la porosidad, pero todo eso se hace, después lo vamos a ver. El problema no es en este momento cómo medir la porosidad, sino cómo lavar la roca y decir que hemos eliminado exactamente lo que nos interesa eliminar. Es un tema difícil de definir, y las diferencias pueden ser importantes. Entonces, una de las variables que parecen más sólidas, si uno habla de medio poroso, lo primero que tiene que hablar es de la porosidad de ese medio poroso. Una de las variables más importantes, decía, más indiscutibles de cualquier estudio de reservorios, en el caso de este tipo de escenarios se torna un poco difusa. ¿Cuál es la porosidad asignable a un trozo de roca? Lo mismo pasa con la permeabilidad. Hay problemas también con la saturación de agua, ni que hablar de los fenómenos de interacción roca-fluidos, cosa que ya hemos visto en parte. Y para colmo de males hasta desconocemos la geometría y el alcance de la fractura, con lo cual hasta la geometría del reservorio pasa a ser difusa. Bueno, por ahora detengo la charla acá. Cuando hable de la permeabilidad en estos escenarios, vamos a ver cómo se puede medir en conjunto porosidad y permeabilidad con todas las limitaciones que implica esto. Y después de ver el resto de las variables del sistema, vamos a tratar de analizar cómo se pueden seguir aplicando los conceptos y los modelos de la ingeniería de reservorios en estos escenarios que no solo son no convencionales conceptualmente, aunque resulte llamativo, son no convencionales incluso numéricamente.